Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las funciones lambda, que el objetivo de estas funciones lambda es integrarlas a lo que hemos desarrollado de nuestro template arreglo. Si recuerdan, estos últimos semanas estamos empezando a hacer un template para administrar nuestro arreglo, este arreglo que creamos de manera dinámica en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces vamos a ver qué es una función lambda, la vamos a implementar más que nada en el método sort para que nos ordene por diferentes miembros o atributos de la clase personaje. Y terminando este tema, viene la primera actividad con respecto al proyecto. Entonces, la primera parte de la clase va a ser enfocada a funciones lambda, va a ser algo, pues es algo muy simple y muy rápido de implementar. Hacemos la implementación, lo probamos en nuestro menú que ya tenemos en el main y les muestro la actividad para que la lean, le den una checada rápida y yo les muestro un poco de cómo pueden empezar a crear pues ese proyecto, ¿no? Este proyecto es acumulativo. Esto quiere decir que lo que se haga para esta actividad la siguiente semana, que sería la última clase antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, se completaría con lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase veríamos otra estructura de datos parecida al arreglo que ya hicimos, pero con otras diferencias que ya veremos la próxima semana, ¿no? Entonces, se va a ir haciendo un programa o un software más bien, sería ya porque se va a ir acumulando funciones, métodos, características que le van a ir ustedes agregando, ¿no? Entonces, vamos comenzando. ¿Qué son las funciones lambda? ¿Qué son los objetivos? Ya se los dije, vamos a aplicar funciones lambda para la función sort, ¿no? Para que sea capaz de ordenar los elementos usando diferentes atributos. La misma función que ya tenemos para no repetirla n cantidad de veces por los n atributos que queremos que ordene, con esa función lambda, con la misma función sin modificarle muy poco el código, podemos hacerla como multiobjetivo si lo ponemos como ese término, ¿no? Entonces, con ese mismo método, con ese mismo código, podemos hacer este multiobjetivo de la función sort, ¿no? ¿Cómo es la estructura de una función lambda? Es como se muestra a continuación. Puede ser así como un poco porque ven, primero están los corchetes, paréntesis y las llaves, ¿no? Pero ahorita que lo veamos en código, va a ser como muy intuitivo. Este tipo de funciones existen en los lenguajes de programación de alto nivel. En Python se utilizan muy común. En JavaScript ni se diga, todo es como otro tipo de programación. Más allá de la programación orientada a objetos que estamos viendo ahí, hay otro tipo de estilo de programación o paradigma, se le conoce, que es más funcional. Y JavaScript ahorita es como la parte, el lenguaje de programación que más lo utiliza, ¿no? Crear este tipo de funciones que lo que hace en una sola línea se implementa una función, ¿no? ¿Qué características tiene la función lambda? Podemos ver que los corchetes nos indicarían, no nos indica, sino nos sirven para enviar información de manera externa. Eso quiere decir de manera fuera de la función lambda. La función, como todas las funciones, pues tienen sus paréntesis, que aquí están, y están sus parámetros que recibe esa función. Lo que está en las llaves es la implementación de la función, lo que hacemos que queramos que haga la función y que nos va a retornar algo, ¿no? Entonces, es común que todo esté en una línea porque son funciones como muy simples. Igual se pueden hacer funciones complejas, que ahorita lo que vamos a hacer es nada más la función lambda va a ser una función que va a comparar lo que queremos por lo que queremos que ordene. Por ahora no va a ser necesario mandarle ningún parámetro o argumento externo. Simplemente esos corchetes van a quedar vacíos. Pero después con el tiempo que veamos otros temas va a ser necesario enviar la información de manera externa a la función lambda, ¿no? Entonces, teniendo como esta estructura de la función lambda en C++, pues vamos a empezar a utilizarla, ¿no? Entonces,
recapitulando un poco a lo que ya teníamos en el código, recuerden que empezamos a hacer un template para la clase arreglo, que lo que hace es administrar un puntero, ¿va? Y le hicimos sus métodos o su regla de tres, si lo recordamos, que es la del constructor, destructor y la del operador de asignación, ¿no? La sobrecarga. Le hicimos sus demás métodos para insertar, para saber que si está lleno o vacío, como están aquí, el full, el empty, para insertar información, eliminar información, acceder al inicio o al final con front y back. Y lo último que hicimos fue implementar un método para buscar y un método para ordenar. Entonces, en el ordenar, que aunque también se puede implementar en el buscar, pero únicamente lo quiero hacer para el ordenar, porque es como donde se ve más su utilidad de las funciones lambda. Pues aquí tenemos como la comparación, ¿no? Esta comparación, que en este caso, en específico, lo que hace es, pues, comparar si un valor es más gran, menor o mayor que otro, ¿no? Para hacer este intercambio de información por medio del método swap, ¿no? Entonces, esta pequeña comparación es donde está como el truco, por así decirlo, en estos dos casos. Aquí por default, pues está comparando pues, números, porque tenemos un arreglo de números, y funcionaría únicamente con números, ¿no? Pero creo que ya, está recordando un poco, tenemos un arreglo de personajes, ¿no? Entonces lo que hicimos, me voy al main, sí, aquí está el arreglo de personajes, sobrecargamos en personaje los operadores de comparación, el mayor que y el menor que por acá deben de estar al final. Y les había comentado que esa sobrecarga que está aquí, lo que hace es comparar los personajes por nombre. Y la sobrecarga pues ya se queda definida en ese punto, a menos que la queramos cambiar, pues tenemos que modificar el código. Pero con las funciones lambda podemos modificar ese comparador, que en vez de que comparen, si me regreso acá al arreglo, como lo tenemos aquí, utilizando esta parte o estos comparadores que están sobrecargados, va a invocar esa función lambda que nos va a servir como comparador. Una función que va a comparar algo dentro de su implementación. ¿Qué va a comparar? Pues ya puede ser cualquier atributo de nuestra clase de personaje. ¿Qué atributos tiene? Pues ya vimos que tiene el nombre, que es por el que está sobrecargado, tiene tipo, fuerza y salud. Entonces vamos a hacer tres funciones lambda para que compare por esos tres miembros que tiene la clase, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Pues modificar nuestra función sort para que reciba esa función lambda. Entonces, ¿qué necesitamos para que reciba una función? Estamos acostumbrados, con cualquier lenguaje, lo más básico es mandarle parámetros como variables, ¿no? Entonces, en este caso, las funciones lambda se guardan como en una variable. Entonces, esa variable nos va a servir como para llamar a la función, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es importar o incluir una clase. Entonces, esta clase se llama, creo que functional. Ajá, se llama functional, que nos va a permitir crear un template de una función que vamos a declarar ahorita, pues en el main, con la estructura del formato de las funciones lambda, ¿no? Entonces, déjenme ver cómo tengo el código y ya que importamos esta parte, habrá que modificar ahora sí el sort, ¿no? Entonces, déjenme ver qué necesitamos primero. Ya estoy en sort. Necesitamos, como ya les comenté, enviarle la función. Entonces, ya sabemos que envía ascendente a un descendente. Entonces, lo que vamos a hacer es que al inicio reciba esa función. Entonces,
es un template de functional. Y dentro del template vamos a decirle cómo va a ser esa función. Si vamos a comparar dos miembros de la clase personaje, pues lo que vamos a tener que recibir es esos dos, pues no sé si llamarlo como objetos para que se comparen. Entonces sería de la siguiente manera esa función, ¿no? Abro los paréntesis, como si estuviera definiendo una función. Entonces voy a recibir en este caso un template. Acuérdense que el template puede ser cualquier tipo de objeto. Entonces el elemento 1 y va a recibir el otro elemento igual como referencia, que también es constante, el elemento 2, que son los que nos van a servir para comparar dos objetos. Comparar como lo estamos haciendo aquí. El objeto que está en la posición y el objeto que está en la posición i más 1. Entonces esa función va a comparar esos dos objetos. ¿Qué regresa esta función? Pues me va a regresar verdadero o falso. Entonces aquí lo ponemos como el return, lo ponemos al inicio de la función, de los parámetros de la función que estoy como definiendo aquí. Y este es como el tipo de dato. Todo esto que está aquí es como el tipo de dato. Esto quiere decir que voy a recibir una función. Y a este le voy a poner de nombre al objeto CMP, como para decir que este es mi comparador, ¿no? Entonces, sort hasta ahorita lo que va a hacer es recibir esa función, que es como una función prototipo que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y lo que tiene que hacerme es regresarme un booleano. Entonces ahora mi función interna de sort la tengo que modificar para que se acople a esta función dinámica, por así decirlo, que hace algo para comparar. Entonces, en vez de tener esta comparación de esta manera, lo que voy a hacer es utilizar el comparador, el CMP. Y CMP, ¿qué hace? Pues recibe dos argumentos. Entonces, ¿cuál es el primer argumento? Es el que está en arreglo en la posición I, y el segundo argumento es el que está en la posición I más 1. Si este comparador me va a regresar un booleano, como lo menciono aquí, es verdadero, pues va a entrar a hacer el intercambio. ¿Okay? Entonces, esto mismo lo voy a tener que poner en el otro else, que es cuando se ordena de manera descendente. Pero aquí la diferencia es que lo tengo que negar. Si es el caso contrario, quiere decir que estoy ordenando de manera descendente, ¿no? Y se hace el intercambio. Hasta ahí se observaron, no modifiqué más que tres cosas. Modifiqué los argumentos de la función y modifiqué el comparador que teníamos para que se acople a este comparador, que es una función lambda, ¿no? Entonces vamos probando lo que ya tenemos en el main. En el main tenemos ya el menú. De ahí viene la opción ordenar. ¿Dónde está ordenar? 14, que es la última función. Dejen pasarme hasta abajo. Y ahí teníamos el llamar a la función sort, ¿no? Que es en esta parte. Aquí ya me manda error porque ya recibo un parámetro. Un nuevo parámetro, dos parámetros, o dos argumentos tiene, ¿no? Entonces, al inicio, aquí es donde va mi función lambda. No, lo voy a poner así mientras en comentarios. Entonces, antes de mandar llamar el sort, tengo que declarar mi función pues lambda, ¿no? ¿Cómo declaro esa función lambda? Pues como la estructura que tenemos acá, que es esta estructura que les mostré. Corchetes, paréntesis y llaves, ¿no? Entonces, me voy a regresar acá. Entonces, abro como corchetes, luego los paréntesis y luego las llaves, ¿ok? Entonces, ahí voy a implementar mi función lambda. ¿Qué va a hacer esa función lambda? Pues ordenar. Como no ordenar, más bien esa es la que se va a indicar de hacer el comparador. ¿Qué va a comparar?
para poder ordenar los personajes. Pues, ¿qué tengo que hacer primero? Pues definir qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, sabemos que la definición que tenemos en arreglo es que recibe dos elementos de tipo T. ¿Cuál es mi tipo T en este caso del proyecto? Son dos personajes, ¿no? Entonces defino la estructura de mi función lambda. Entonces, el elemento 1 y el otro personaje, que es el elemento 2. Si observan aquí, no le estoy mandando nada porque en este caso no es necesario. ¿Qué va a ir en la implementación? En la implementación va a ir cómo voy a comparar esos personajes, ¿no? Entonces, voy a comparar si E1 es mayor que E2. Y aquí va el punto y coma. Como es una comparación y yo estoy diciendo que me va a retornar un booleano, tengo que poner aquí el return, la n, retórname esta comparación, si es verdadera o falsa. Si observan aquí está el mayor que, eso quiere decir que va a utilizar la sobrecarga. Ahorita le vamos a seguir utilizando sí y ahorita vamos a hacer para que compare por otros miembros. ¿Okay? Todo esto que está aquí, me falta el punto y coma al final, crea, esto es una función lambda, todo esto, para comparar dos personajes. Esto se tiene que guardar en una variable. Entonces, esa variable la vamos a declarar como auto y este va a ser nuestro comparador. ¿Ok? Dejen algo un poco más pequeño para ver si puede ser así o si no aquí le doy un salto de línea para que quede así un poco más la implementación como si fuera una función. Pero la intención es que quede en una sola línea porque es algo como muy pequeño. ¿Qué es lo que hace? Pues que la clase o el nombre de la clase personaje esté pues muy larga, ¿no? Entonces ahora en sort le voy a mandar ese comparador. ¿Qué hace ese comparador? Pues compara dos personajes de esta manera, ¿no? Entonces, al mandarles MP, en arreglo me voy a sort, va a recibir este tipo de función. Y aquí es donde se va a utilizar esa función lambda. Entonces, arreglo en la posición I va a ser E1 y E2, pues obviamente va a ser el arreglo en la posición I más 1, ¿no? Dejen compilar para ver si no hay ningún error. Completó la compilación sin problemas. Aquí me está marcando algo, pero es como del checador que tiene Visual, ¿no? Pero compiló sin ningún problema. Voy a probarlo y voy a agregar personajes, ¿no? Que por default esta comparación de mayor que es la que tenemos acá, que es la que está sobrecargada, ¿no? Hasta el final. Bajo para que lo recuerden, ¿no? Que lo que hace es comparar por nombre. Va a invocar a la sobrecarga. Entonces dejen, lo corro. Y tenemos que es el main. Cantidad, no sé, 5 personajes. Amplío esto. Y voy a agregar al final personajes. Así aleatorios como para que se vea que están desordenados. El último personaje sea el 0. Y le voy a dar en mostrar. Mostrar es la opción 4. Y aquí están los personajes. El primer personaje es 1. El siguiente es el que tiene el nombre 5. Y después el que tiene el nombre 0, ¿no? Entonces, si los ordenamos, pues van a aparecer ordenados como están aquí. Creo que, déjenme ver cómo estoy mandando.
ascendente, bueno, me lo va a pedir, ¿no? Entonces, si escribimos 1, queremos que sea ascendente. Entonces, ordenar 14. Quiero que sea ascendente. Supone que ya los ordenó. Voy a mostrar. Y ya ahí deben de estar ordenados de manera ascendente. Y si están, ¿no? 0, 1 y el 5. Voy a darle otra vez en ordenar, 14. Ahora quiero que los ordene de manera descendente. Opción 4 para mostrar. Ya lo tenemos. Ordenados de manera descendente. Entonces, hasta ahorita queda igual la función, pero ya utilizando con la función lambda. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Si no hay dudas, voy a hacer una opción 15. La opción 15 va a ser ordenar por tipo. Entonces, out, opción 15. Ordenar por tipo. Al otro le voy a poner que es ordenar por nombre. Y una vez me voy a aventar los otros ordenar, para no estarme regresando. Entonces es tipo, ordenar por fuerza y ordenar por salud. Entonces tenemos 14, 15, opción 16 y opción 17. Va. Voy a crear sus entradas. Y prácticamente es repetir esto. Lo voy a repetir hacia abajo para que sea la opción 15. Me va a mostrar si lo quiero de manera ascendente o descendente. Y aquí va a cambiar. El comparador, como lo copié, pues sigue estando aquí, ¿no? Pero yo quiero que compare. Aquí punto va a ser, le habíamos puesto nombre por tipo. Y aquí por tipo. Ok, entonces ahí ya esa función lambda que estamos declarando aquí, lo que va a hacer es comparar los personajes, pero por tipo. Y el tipo es un string que ya tiene la sobrecarga para ver, saber si es mayor o menor que otro. Voy a compilar para ver que no haya ningún error. Ah, dice que es privado, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos un get, ¿no? Get tipo. Este también tiene un get tipo. Compilo. 3 errores. ¿Qué me dice aquí? Ah, que no está marcada como constante. Ok, entonces, como estoy mandándole personajes constantes, déjenme ver si se los quito. Si no, habrá que colocarle el cons. Un error. Es que le estoy diciendo aquí que es constante. Se los voy a quitar acá también. Y se los voy a quitar por acá también. Ok, ahí está. Entonces, por simplicidad se los quité constantes. Si no, ¿qué tendría que hacer? Si quiero que sea constante, en personaje, en sus get, colocarle que aquí estos son constantes, ¿no? Pero en este caso, como no los voy a utilizar, no se los voy a poner ahí, ¿no? Se los voy a dejar así, que no sean constantes. Entonces, ya me compiló. Voy a compilar de nuevo. Ya está, no compilado. Entonces voy a suponer que sí va a funcionar esto y voy a repetir este mismo código para hacer la opción 16. Entonces la opción 16 lo que hace es ordenar por fuerza. Entonces me voy a mi función lambda, que es como mi comparador, y aquí le cambio. Entonces para que sea, de una vez se los cambio los dos, que sea get fuerza.
por último, pues bueno, vuelvo a copiar esto hacia abajo. Esta es la opción 17, que lo que va a comparar es por salud. Entonces modifico en los dos para que saque el valor de salud, ¿no? Y vuelvo a compilar. Compilo y dice, la compilación finalizó correctamente, no hay ningún error. Y voy a probar de nuevo, ¿no? Cantidad, no sé, 5. Y aquí están mis ordenar nuevos, que son desde la opción 15 hasta la opción 17. Entonces voy a poner valores ahí aleatorios para todos los atributos. Entonces nombre, ahí cualquier cosa, para que haya variedad. Y uno más. Los voy a mostrar. Aquí está, ¿no? 1, tiene el nombre de 1, 7, 0 y 6. Voy a ordenar por nombre para asegurar que todavía sigue funcionando. Por nombre de manera ascendente. Mostrar la opción 4 y está. Tenemos primero el 0, después está el 1, después está el 6 y el 7. Voy a ordenar ahora por tipo. El tipo aquí es 2, 3, 0 y 5. ¿Okay? Entonces este 0 debería estar ordenado por acá, ¿no? Entonces es la opción 15. Quiero ascendente y mostrar. 2 ordenado por tipo. Como les dije, aquí está el 0, el tipo 2, tipo 3 y el tipo 5. ¿Vale? Los pongo por números porque es como más fácil identificarlos, ¿no? Después viene por salud. En salud tenemos aquí un 4. No, viene fuerza. Aquí un 9. Fuerza 5 y fuerza 9. Tenemos dos 9. Entonces, aquí debe estar el 4. Este está bien. Aquí va el 5. Y acá van a estar los otros 9, ¿no? Entonces, la opción 16 de manera ascendente y les voy a mostrar con la opción 4. Ahí lo tenemos, ¿no? Como les dije, aquí está el 4, fuerza 5, fuerza 9 y fuerza 9. Por último, la salud. Tenemos salud 1, salud 7, salud 6 y salud 2. Entonces, este 1 está bien. Aquí tendría que ir el 2. Aquí tendría que ir el 6. Y aquí tendría que ir el que tiene el personaje que tiene la salud 7. Entonces, opción 17, ordenar por salud. Quiero que sea ascendente y mandamos llamar mostrar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Salud, aquí está el 1, salud 2, salud 6 y salud 7. ¿Ok? Con eso comprobamos, o estamos verificando que realmente con simplemente esta función blanda podemos reutilizar nuestro código para que sea como multipropósito, ¿no? De hecho, hasta podríamos ahorrarnos más este código, dejarlo en una simple condición y simplemente con condiciones o con if estar definiendo nuestro comparador para mandar llamar a este ordenar, ¿no? Porque prácticamente este es el mismo en estos cuatro. Ahí me lo está sombreando el Visual Studio. De igual manera, pues este mensaje, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte? Ok, si no hay dudas, les voy a publicar su actividad. Son las 8:48 para que en 10 minutos le den una leída. A la actividad está un poco, tiene mucho contenido, porque se explica qué es lo que se espera para cada cosa. Y ya ahorita a las 9 que retorne, les explico detalladamente
ciertas cosas que pueden complicarse, porque prácticamente es esta primera etapa del proyecto es hacer lo que venimos haciendo en estas 3 últimas clases, ¿no? Sin contar la pasada que no tuvimos sesión, ¿no? Entonces, voy a empezar a crear como si yo fuera a crear el proyecto para que ustedes de ahí empiecen ya a desarrollar todo lo que se pide en la actividad. Entonces, déjenles publico la actividad y ahorita les aviso de que ya la pueden leer y ya les doy tiempo para que le den una leída pues rápida, tampoco es que se detengan detalladamente, pero si lo leen y ven algo que no entienden, es el momento como para preguntarme, ¿va? De acuerdo, profe. Va a estar bien, profe. Ya les publiqué la actividad, es la actividad 10 en la sección de proyecto para que le den una leída, ¿no? Entonces 10 minutos son 8:53, a las 9:03 regreso como para finalizar la clase mostrándoles como una pequeña introducción de lo que tienen que hacer para comenzar a desarrollar su proyecto. ¿Va? Ahí les mando mensaje en el chat. Va, profe.
Ok, entonces si ya le dieron ahí una leída rápida, dejen, pues comparto pantalla. Podrán ver que les sugiero que aprendan Git. No es necesario para la clase, sino ahí les puse 2 videos que tengo como para utilizar Git y GitHub para que vayan construyendo su proyecto. Como va a ser un proyecto por etapas, cada etapa pues la pueden ir guardando, respaldando ahí en GitHub, ¿no? Entonces, si quieren hacerlo, sí, si no, pues no hay ningún problema, ¿no? La ventaja que puede tener es que cuando lo respalden o cuando entreguen el reporte, nomás me ponen el puro link de donde está respaldado su proyecto. Obviamente tiene que ser privado para evitar que otros compañeros copien su código, ¿no? Como que tenga esa restricción. ¿Qué hay que hacer para la actividad? Pues crear como estos administradores que hemos venido creando, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer es, o el título de la actividad es un arreglo de jugadores. La intención no es como hacer un videojuego tal cual, sino más bien enfocarnos en la parte de cómo en la memoria está esa administración de los personajes, en este caso, que hemos estado trabajando, pero ahora vamos a empezar por los jugadores, ¿no? Entonces, un videojuego va a tener jugadores, los jugadores pues van a tener sus personajes o sus civilizaciones o lo que se pretenda hacer con el proyecto, ¿no? Ahí les puse que va a ser un proyecto enfocado o más bien inspiración para crear este proyecto es en estos juegos como Leisure Empires, ¿no? Que es algo que yo juego muy frecuentemente, entonces tomé la idea de ahí para crear civilizaciones, para que ustedes creen civilizaciones, aldeanos, guerreros, barcos, etcétera, utilizando las estructuras de datos que vamos a ver ya posteriormente. Una estructura de datos que ya vimos que es la de arreglo, crear una comuna lista en tiempo de ejecución, un arreglo que tiene un tamaño fijo, es para los jugadores, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, obviamente, es utilizar la plantilla que ya tenemos implementada, que ya hace todo lo necesario para administrar información dentro de esa plantilla. Y en las instrucciones hay que crear 2 entidades o 2 clases. La primera clase es la de jugador, que va a tener 3 atributos. El nickname, que es como el apodo, la cantidad de minutos que el jugador ha jugado, o sea, va a ser un entero o hasta puede ser incluso un doble o para guardar una cantidad de minutos exagerada. Y la puntuación que se va a ir acumulando por las cosas que se van a ir haciendo después, ¿no? Y ahí viene no la opción, sino como la sugerencia de crear los métodos de acceso a los atributos, ¿no? Y otra ahí como una advertencia donde la clase jugador, dentro de la clase jugador más bien, se irán implementando más cosas, porque el jugador va a poder tener pues más cosas que van a ir ustedes implementando después. ¿Cómo lo pueden ver en código? Pues la clase jugador es como la clase personaje, como la que ya hemos hecho, que es como la que está aquí, ¿no? Entonces, ahí está la clase jugador, sus 3 atributos, su constructor, su constructor parametrizado, como lo hemos hecho. Esto que viene por default es como si lo tuviéramos un constructor que no hace nada, así, ¿no? Esto es lo mismo que ponerle un default, como está ahí, ¿no? Y tiene sus métodos de acceso, sus setter y sus getter que están aquí. ¿Va? Si observan, todo está en el punto H. Ustedes también lo pueden hacer todo en el punto H sin ningún problema, ¿no? Entonces, como para que no creen el punto H y creen su punto CPP con la implementación. Como es algo tan corto, se observan en una sola línea, queda el set, tanto el set como los getters, pues ahí todo puede quedar implementado sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta sería como la representación del jugador. Algo simple como lo hemos hecho, o inclusive ustedes ya lo han hecho con la clase computadora, ¿no? ¿Qué más sigue? Ya que tengan esa instancia creada o esa representación, ahora lo que sigue, déjenme cerrar esta.
es crear la clase videojuego, que por ahora la de videojuego va a administrar esos jugadores en ese template arreglo que acabamos de completar ahorita con las funciones lambda, ¿no? Y ahí lo dice, el comportamiento de la clase videojuego será una administradora de objetos de la clase jugador, ¿ok? Entonces, como lo hemos venido siendo lo mismo, ¿no? El laboratorio pues administra computadoras, ¿no? Ahora el videojuego va a administrar jugadores, ¿no? ¿Qué van a tener que hacer en videojuego? Pues implementar estos métodos que vienen aquí, que son los que ya hemos utilizado para utilizar el template, ¿no? De agregar jugador al inicio, al final, insertar, eliminar el primero, el último, que son los pop, eliminar, que es el erase, los ordenar, si vienen aquí, ordenar de manera ascendente por nickname usando una función lambda. Va. Ordenar por minutos de manera ascendente con la función lambda. Y ordenar de manera descendente, descendente es de mayor a menor, por puntuación, como para ver una tabla en donde en la primera posición veamos el jugador que tiene la mayor puntuación, ¿no? Esa es como la intención. Entonces aquí está lo que hicimos ahorita de las funciones lambda. Luego vienen otras cosas que a lo mejor no hicimos tanto, pero viene lo de buscar, ¿no? Buscar por nickname, por puntuación y por minutos. Esto mismo es utilizar, pueden hacer funciones independientes o utilizar funciones lambda para buscar por este tipo de atributos, ¿no? Puntuación y minutos y nickname. ¿Dudas hasta aquí con esto? Se observan, son todos los métodos que hasta hicimos aquí, déjenme ver si los tengo en el arreglo, ¿no? Son todos los que están ahí. Entonces, déjenme ver si yo en videojuego los hice. No. Entonces, como es mi clase videojuego por ahora, pues en privado tengo ese arreglo de jugadores, que yo aquí le puse el objeto, nombre de jugadores. Pero si recuerdan, este arreglo, que es el template que tenemos por acá, en su constructor recibe el tamaño del arreglo que queremos crear. ¿Ok? Entonces, en videojuego, aquí cuando yo creo su constructor, tengo que enviarle la cantidad para decirle cuántos jugadores quiero para mi videojuego, ¿no? Entonces pueden ser 3, 4 y 5. ¿Dónde se los tengo que pedir? En el main. Si yo creo aquí la instancia de videojuego, aquí se lo estoy poniendo manualmente, pero ustedes se lo tienen que pedir aquí con un sein o se los tienen que pedir acá con los argumentos, ¿no? Como lo hemos hecho cuando corremos eh, desde la línea de comandos, para que se cree aquí ese videojuego con esa cantidad de personajes, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Implementar un menú para manipular un objeto de la clase videojuego. ¿Dónde van a implementar el menú? Pues aquí. Aquí creamos la instancia y acá abajo va a ir el menú de opciones, ¿no? Como lo tenemos, o como yo lo hice en esta parte que tenemos aquí, con el que probamos nuestro arreglo de personajes, que es con todas estas opciones que están definidas aquí. ¿Ok? Entonces viene cada opción definida y qué es lo que se pide, ¿no? Por eliminar, ordenar, pues hay que mostrar un menú para que el usuario elija cómo quiere ordenar esos personajes, ¿no? Una cosa aquí que viene es modificar. Entonces el modificar lo que hace es pedir el nombre del jugador, lo busca en el arreglo de jugadores y si lo encuentra hay que hacer varias cosas. ¿Qué hay que hacer? Mostrar la información de ese jugador con ese nombre y un menú para poder modificar los atributos. Recuerden, el find que tenemos, que es el buscar, nos regresa un puntero. Recuerden, el puntero es el objeto real que está en la memoria y con ese objeto lo podemos modificar los valores que están dentro de esa dirección de memoria o dentro de ese arreglo. Si el find me regresa un nulo, quiere decir que no existe. Es la manera de validar.
¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, ese modificar, yo no hice modificar o no hicimos un modificar, ustedes lo tienen que implementar con los métodos que ya tienen, que son los de find, ¿ok? Que de hecho aquí se los puse, ¿no? El método find devuelve un puntero, que si no es null, quiere decir que podemos modificar esa información de ese jugador que tiene una dirección de memoria, ¿va? Hay que mostrar el estado, cuánto es la cantidad de elementos, cuánto es el tamaño máximo del arreglo, si está vacío o si está lleno. ¿Y cómo voy a mostrar los jugadores? Pues en formato tabla, con el set W. Recuerden, con el set W le podemos dar espacios a cada miembro o atributo de la clase jugador, para que se vean línea por línea cada jugador. La instrucción o el punto 5, lo que les comentaba, que el programa tendrá que recibir los argumentos para saber de qué tamaño crear el arreglo de jugadores. Cuando ustedes terminen el programa, pues me avisan para poder yo revisar de manera virtual, si lo ponemos de esa manera. Entonces, si ven la fecha de entrega, la fecha límite de entrega es el 30 de abril. Entonces, si ustedes se avientan esta primera parte del proyecto en estos días y lo terminan, no sé, a lo mejor el jueves o el viernes, me dicen, profe, ya terminé, ¿me puede revisar? Entonces, en la siguiente semana, el próximo sábado, vemos tema, les dejo actividad del proyecto y ya las horas restantes o los minutos restantes que quedan son para revisar su proyecto o su actividad de ese proyecto, ¿no? Entonces, ya que lo terminen, me avisan, lo reviso yo, ya les digo, ya pasó las pruebas y ya ahora sí hacen el reporte para subirlo, ¿va? Entonces, tienen buen de tiempo para, pues, hacer la actividad. Se entrega el 30 de abril. La siguiente semana ya puedo revisarles o hasta dudas puede haber si tienen problemas ahí en hacer algo. Y les dejo otra actividad. Entonces, si vemos el calendario, esa otra actividad también va a tomar 15 días, sin incluir las vacaciones. Entonces la siguiente semana es 9, pero no tendremos sesión ni el 16 ni el 23. Entonces en el 30 se cumpliría una semana y el 7 de mayo es el límite de fecha de entrega de esa actividad, que creo ya sería la actividad 11. Hoy es la actividad 10, la próxima semana les dejo la 11 para entregarse el 7. Si ustedes no la entregan en esos días, ya contaría menos. Cada semana de retraso es menos el 10% del valor de la actividad. ¿Ok? Entonces, regresando de vacaciones, que nos veríamos el 30 de abril, si esta es la actividad 10, aquí es la actividad 11, la actividad 12 y la actividad 13, ¿no? Entonces, el 7 de mayo, vamos viendo, tanteándole un poco, es la actividad 13, el 14 de mayo es la actividad 14 y puede ser que haya una actividad 15 para dejar espacio el último día, que lo más seguro es el 28, para revisar esa actividad 15 y todas las actividades previas que no les he revisado porque a lo mejor ustedes se tardaron un poco más ahí en terminar las actividades, ¿no? Pero entonces, tanteándole más o menos, aproximadamente serían 15 actividades para el proyecto. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante eso ya va a ser exclusivo para el proyecto. Recuerden, el proyecto vale, de hecho acá no sé si lo puse, valor porcentual con respecto al total de actividades y del proyecto. Entonces, el total de actividades es un 80%, entonces la actividad se roba un poquito de ese valor y también se roba del 20% de las actividades. ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer? No, Yo sí profe. tengo una duda, profe. Dime, Edgar. ¿O quién preguntó? Yo, A Carlos. Carlos, va. En el punto 4, Ajá. específicamente en el inciso demostrar el jugador retornado por la función front,
para Ajá. que se muestre al frente, dice verificar que el arreglo jugador no esté vacío. Sí. Si en dado caso está vacío, tenemos que mostrar algún mensaje indicando que está vacío. Sí, puedes ponerle el arreglo vacío como lo habíamos puesto acá en las pruebas que hacíamos. Con eso es suficiente. Porque si tú intentas sacar y está vacío, lo más seguro es que si no está validado, te va a tronar, ¿no? Va a tronar tu programa porque estás accediendo a una posición que no existe o que no hay ningún jugador. ¿Sí? Ok. ¿Más dudas, preguntas? Es oportunidad para preguntar. Si no, les digo, la siguiente semana todavía tienen chance de, pues, de preguntar en algo que se hayan atorado para entregar la actividad regresando de vacaciones, ¿no? Pero recuerden, la desventaja que va a pasar aquí es que las actividades se van a ir acumulando, pues se pueden ir atrasando, ¿no? Entonces traten de, pues, aventajarle lo más que puedan y más aprovechando las vacaciones. Mi intención es que no trabajen o no hagan nada en vacaciones, pero si tienen el tiempo, cada quien decide qué hacer con su tiempo, aprovechen y aprovechen esos 15 días para aventajar y sacar estas dos primeras actividades que son, entre comillas, como las más simples, porque ya se vienen cosas más complejas porque van a empezar a agregar más y más información, ¿no? Entonces, si no hay dudas, hasta aquí termino la clase y nos vemos el próximo sábado 9, que sería la última clase antes de irnos de vacaciones. Va, si no hay dudas, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.